A medida que la humanidad crecía y se expandía sobre la tierra, los descendientes de Adán y Eva comenzaban a llenar el mundo, llevando con ellos tanto la bendición de ser creados a imagen de Dios como las cicatrices del pecado. Aunque las sombras del error humano se extendían, siempre había una luz de esperanza, la fidelidad de Dios, que nunca abandona a su creación. Génesis 5 nos presenta el relato de las generaciones que siguieron a Adán, la primera humanidad que fue creada por Dios. Este capítulo es un recordatorio de que, incluso después de la caída, la vida continuaba como un regalo divino. A pesar de que el pecado había entrado en el mundo, Dios aún estaba trabajando en medio de su pueblo, preservando una línea de descendencia que llevaría la promesa de redención. Desde Adán hasta Noé, cada generación fue una señal de la paciencia de Dios y de su deseo de seguir conectado con la humanidad. En medio de este linaje, encontramos a hombres como Enoc, quien caminó con Dios de manera tan cercana y fiel que Dios lo llevó directamente al cielo sin experimentar la muerte. Enoc es un ejemplo poderoso de lo que significa vivir en comunión con Dios, incluso en un mundo lleno de corrupción. La historia de Enoc nos muestra que, aunque el pecado estaba presente, aún había hombres y mujeres que buscaban a Dios, y Dios estaba dispuesto a acercarse a ellos. Esto es un recordatorio para nosotros de que, sin importar cuán oscura parezca la vida, siempre hay una oportunidad para caminar con Dios, para encontrar paz y gozo en su presencia. Con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a alejarse más y más de Dios. En lugar de vivir en el camino de la rectitud, los hombres empezaron a llenarse de maldad. Sus pensamientos se volvían continuamente hacia lo que era malo. En cada rincón de la tierra se podía ver violencia, injusticia y pecado. El mundo, que había sido creado como un lugar de paz y bendición, estaba ahora lleno de sufrimiento causado por las malas decisiones del ser humano. Dios, viendo todo esto, sintió un profundo dolor en su corazón. Génesis nos muestra un lado emocional de Dios, un Dios que no solo observa de manera distante, sino que siente profundamente el dolor de ver cómo sus hijos se apartan de Él y destruyen el propósito para el que fueron creados. El Creador no deseaba la destrucción, pero sabía que la maldad no podía continuar sin consecuencias. En este punto de la historia, la pregunta es inevitable. ¿Puede la humanidad ser redimida? ¿Puede la bondad de Dios triunfar sobre el pecado del mundo? La respuesta llegará pronto, pero lo que vemos aquí es el profundo amor de un Dios que se duele por su creación, porque su deseo es que todos caminen en rectitud y justicia. En medio de tanta maldad y caos, había un hombre que destacó por su integridad y su fe, Noé. La Biblia dice que Noé encontró gracia ante los ojos de Dios, porque era justo y caminaba con él, como Enoc antes que él. Mientras la humanidad se hundía en la oscuridad, Noé permanecía fiel, escuchando la voz de Dios y viviendo según sus principios. Dios, en su misericordia, decidió darle a la humanidad una nueva oportunidad. Le reveló a Noé su plan para limpiar la tierra de la maldad a través de un diluvio. Pero también le dio instrucciones detalladas para construir un arca, una gran embarcación que salvaría a Noé, a su familia y a una pareja de cada especie de animales de la destrucción que vendría. Dios hizo un pacto con Noé. Le prometió que si obedecía sus instrucciones, él y su familia serían salvados. Noé, confiando en Dios a pesar de lo improbable que parecía su plan, comenzó a construir el arca. Mientras el mundo seguía viviendo en maldad, Noé trabajaba con fe, sabiendo que el Dios que había creado todo también tenía el poder de restaurar todo. La historia de Noé es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios. A pesar de la maldad de la humanidad, Dios siempre busca a aquellos que son fieles, que confían en Él, y les ofrece salvación. Noé es un ejemplo para nosotros de que, cuando nos enfrentamos a las dificultades, cuando el mundo parece estar sumido en el pecado, aún podemos elegir caminar con Dios, y Él siempre cumplirá sus promesas. El arca que Noé construyó no era solo un barco, era un símbolo del refugio que Dios ofrece a aquellos que confían en Él. Así como el arca protegió a Noé y a su familia de las aguas del diluvio, Dios nos ofrece un refugio espiritual, un lugar de seguridad en medio de las tormentas de la vida. Este arca representa la fidelidad de Dios para con los justos y la esperanza de que,
Aunque el mundo se tambalee, siempre hay un camino hacia la redención. Noé construyó el arca en medio de la burla y el escepticismo de quienes lo rodeaban. Pero su fe nunca vaciló. Él entendía que, cuando Dios promete, siempre cumple. La historia de Noé nos enseña que la obediencia a Dios, incluso cuando no entendemos todos los detalles, es el camino hacia la salvación y la bendición. Las historias de Génesis 5 y 6 nos muestran dos verdades claves sobre Dios: su justicia y su misericordia. Aunque el pecado y la maldad invaden el mundo, Dios nunca deja de ofrecer su gracia a aquellos que lo buscan. En medio del caos, Dios siempre está dispuesto a ofrecer una oportunidad para comenzar de nuevo, como lo hizo con Noé. Creer en Dios significa confiar en su justicia, sabiendo que Él no dejará que la maldad prevalezca para siempre, pero también significa creer en su gracia, sabiendo que siempre está dispuesto a perdonar, a ofrecer un nuevo comienzo y a salvar a aquellos que ponen su fe en Él. Noé, con su vida de obediencia y fe, nos muestra el camino a seguir, una vida de confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. Al igual que Noé encontró gracia ante los ojos de Dios, tú también puedes encontrarla. No importa cuán oscura sea la situación a tu alrededor, Dios está listo para ofrecerte un lugar de refugio, una oportunidad para empezar de nuevo y una promesa de vida eterna con Él. Dios no solo es el Creador, es el Salvador, el refugio en medio de la tormenta. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, a caminar en fe como lo hizo Noé, y a encontrar esperanza en el Dios que siempre está dispuesto a salvar.